La charla número 41 de Jerez de la Frontera. Estamos en el barrio de San Pedro, en su eje de la calle Bizcocheros, y seguiremos por sus calles que dirigen hacia el sur, hacia la calle Arcos, como son Morenos, Doctrina, Mora y Naranjas. Hemos estado viendo el Jerez del Extrarradio con todos sus barrios, luego entramos en la zona de los arrabales de San Miguel, luego en la zona de San Francisco y ahora ya estamos en el eje del barrio de San Pedro, en toda la zona esta que desciende hacia Arcos. Vamos a hacer el recorrido por la calle Bizcocheros, el eje de este barrio, un barrio curiosamente diseñado de manera geométrica, muy diferente a San Miguel, y del cual de este núcleo original parten calles hacia el sur y hacia el norte. Hacia el norte las veremos en la siguiente lección. Si nos fijamos en este plano de Madoz, fijaros cómo se parece muchísimo a la situación actual. Aquí tenemos el borde de la plaza quemada, donde estaba el cementerio judío. Fijaros cómo que claramente se observaba cómo acababa la ciudad, donde luego se instalaron las grandes bodegas. Aquí tenemos la capilla de los desamparados, la capilla de San Pedro, trasladada de posición en el siglo XVIII, que antes estaba enfrente. Y aquí tenemos las calles tan importantes como Larga y la calle Honda, que limitan nuestro barrio, hasta la calle Arcos, que la vimos en la lección anterior. Haremos bizcocheros y seguiremos estas calles. Quería que os fijarais en algo que no me había dado cuenta en la lección anterior. En la lección anterior hablamos de la calle Medina y de si su origen había estado en la ciudad romana, en la continuación de la borde de muralla que pudo haber sido la calle Francos, es una hipótesis, y ahora me doy cuenta que entre Larga y Honda tenemos esta velena que apostaría por mi hipótesis de que la calle Medina procedía de una puerta de la ciudad o de un camino que bordeaba una ciudad anterior a la ciudad islámica. Fijaros qué interesante. Si veis mi lección anterior, no me había fijado en este punto, pero habíamos marcado las líneas que podrían indicar ese antiguo camino que dio origen a la calle Medina, porque es rarísimo que acabe como acaba este cruce tan importante y este eje tan importante de Medina. En este plano del año 26 vemos cómo se llama Cardenal Herrero en vez de Bizcocheros. Tenemos la calle Clavel al norte, San Pedro, y aquí tenemos la calle Ánimas, que aparece como más ancha de lo que realmente es, hasta la calle de los Arcos. Bien, pues vamos a empezar el recorrido. Empezamos desde aquí. Esto recordáis que la vimos en una lección anterior, toda la zona de Plaza Quemada y todo este barrio, hasta los Desamparados. Teníamos esta gran casa, casi palaciega, fábrica de pan y horno, que era la que limitaba esta calle Bizcocheros. Y aquí la tenemos. Fijaros qué curioso, es la primera vez que encontramos, de momento, en el recorrido que estamos haciendo por Jerez, una ciudad medieval trazada geométricamente. Y tiene muchísima fuerza, como veis. Tiene cotas muy horizontales y no hemos descubierto aún las parcelas como pudieron ser. En origen probablemente todas las parcelas serían iguales, pero fijaros la fuerza que tiene, sobre todo cuando se ha respetado una misma altura. Es algo que no encontramos en Jerez, esta sensación de formar parte de una ciudad dibujada. Y si empezamos a recorrerla, enseguida encontramos restos de lo que fueron pequeños palacios. Ya veis la gran portada, fantástica, que podríamos realmente sacarle la piedra en vez de dejarla pintada, porque el pintado quizás sería para elementos de mortero, pero elementos de piedra lucirían muchísimo, en nuestra opinión, vistos. Aquí tenemos como sobre esto probablemente estaba previsto un gran balcón, pero ha sido sustituido por algo más humilde, al igual que aquí, como veis, ha desaparecido el balcón o la reja que estaba preparada. Es decir, es un palacio que ha venido a menos de su intención inicial. Aquí tenemos la arquitectura moderna que, como veis, se ha retrasado, ha roto la alineación y sería bueno quizá en esta calle reformar esta fachada para dándole este espacio que ha perdido, regalándoselo, hacer una nueva fachada que permita ampliar probablemente los salones de estas viviendas. Enfrente tenemos la versión antigua de estas grandes terrazas, que eran estos sucesión de balcones. Ya veis que esa casa sube un piso más que las anteriores, al igual que esta ha subido un piso más. Bueno, perdonad, ahí vemos un tema muy importante, que es el final de la calle Bizcocheros. Fijaros que Bizcocheros
no tiene una puerta de salida hacia el este, lo cual extraña muchísimo porque en cierta manera indica que era una ciudad que estaba en cierta manera amurallada y que no quería tener una puerta en este frente. Es decir, que no hay ningún camino que siga la calle Bizcocheros. Eso indica aún más que fue un dibujo abstracto, geométrico, impuesto. Y muy probablemente tenía previsto salidas laterales, que son los que ahora mismo se producen. Y esto indica que cuando se hace la calle Bizcocheros aún había riesgo y peligro en el exterior. Aquí vemos ya cómo van aumentando las escalas. Fijaros este gran palacio ya con 3 alturas bastante altas, una preciosa puerta, y fijaros, ya son casas ya del romanticismo, del mundo isabelino, del siglo XIX, pero que están actuando como si actuaran ante una gran calle de Jerez. Y esta es una calle que es estrechita, que no admite tantas alturas. Si realmente todas las casas hubieran ido a esta altura, pues sería una calle muy oscura. Enfrente tenemos este maravilloso palacio con este portalón y con lo que era un poco la secuencia típica del palacio jerezano. Balcón y rejería, que luego se transformó a veces en mirador. Seguimos, fijaros qué bonita la secuencia de la calle, cuando más o menos todos siguen la misma altura. Otra gran casa, pero esta no ha subido una planta más, con su guardapolvo. Ahí tenemos, fantástica, típica casa, está flanqueada por dos huecos enrejados y con contraventanas. Enfrente tenemos una más sencilla, que quizá haya perdido la portada original y donde mantiene solo, como veis, huequecito y con esta aparición de esta ventana más moderna. Pero fijaros qué secuencia tan bonita. Es una calle realmente muy bonita. He leído que fue una calle muy comercial, con muchísima vida, que ahora está pasando tiempos más difíciles. Pero es verdad que fue como el corazón de todo este barrio, que en cierta manera tenía una personalidad muy clara y muy propia. Ahora se ha escrito un libro muy bonito sobre la iglesia, sobre la iglesia de San Pedro y su barrio. Y fijaros que aquí aparecen ya nuevas casas burguesas. Teníamos esta con el portalón, con estos adornos que los hemos visto en otras calles de Jerez y con balcones ya de fundición, hechos en molde. Por desgracia el mirador ha pasado a ser de aluminio. Al lado tenemos otra casita. Fijaros lo que os digo muchas veces, que os fijéis en los mármoles que protegían el zócalo de las viviendas de los golpes, de la humedad. Muchos de estos zócalos están muy alterados, muy rotos, porque sufren mucho y son nuevamente aplacados. Pero fijaros qué bonitos mármoles se usaron en muchas de las casas de Jerez. Y creo que es un elemento que habría que preservar, porque supone una nota exótica en las fachadas y algunos son piezas muy, muy valiosas. Tenemos esta nueva casa, también de la época, ya un poquito más tarde de Isabel, quizá ya Alfonso XII, con un típico balcón isabelino que hace la curva y el antepecho de madera. Y aquí sí conservamos los miradores. Fijaros cómo la reja es sustituida por los miradores en la casa romántica. Cuando hablo de la ciudad hablo mucho de este mundo de mirador de cristal que evoca la España que aún mantenía Cuba, mantenía aún Filipinas, Puerto Rico, y ese mirador nos habla de todo ese mundo evocador de aquella España a final del XIX. Enfrente tenemos otra casa que es muy aparentemente más sencilla, pero fijaros que tiene esta moldura más moderna. Pues bueno, ha tenido el detalle de recercarse con piedra, bueno, y se agradece. Fijaros también que está pasando aquí algo que no había pasado en otras calles de Jerez. En el resto de Jerez, a partir de la arquitectura ilustrada, a partir sobre todo del neoclasicismo, se sustituyen los aleros de teja por los antepechos. Aquí, como veis, estamos viendo aún muchos aleros de teja, que era quizá lo más original de Jerez. Ahora ya no, ahora más típico de Jerez es el antepecho. Aquí tenemos otra gran casa con estos barrotes que hemos visto anillados, que sustituyeron a los barrotes de pera, que son barrotes ya de fundición normalmente. Apenas son los dos miradores de aluminio. Otra casa enfrente, con este detalle tan bonito de estos recercos, estas jambas y este dintel, este capialzado tan elegante
y esta curiosa ventana circular. Y llegamos a un punto de ensanchamiento, quizá producido en el siglo XIX, para crear una especie de plaza mayor de este pequeño barrio, donde aparece esta capillita. No sabemos qué figurita pudo estar aquí, sería bueno recuperarla. ¿Sería San Pedro o sería de otra, alguna ermita que hubo aquí? Sería bueno recuperarla. Fijaros qué bonita la secuencia de la calle, con muy pocos elementos que han roto la altura, y los que la han roto son grandes casas bastante dignas. ¿Veis? Es una calle muy bonita. Y aquí empieza una de las calles Morenos que la veremos luego, las que se dirigen hacia Arcos, hacia el sur. Aquí la tenemos. Fijaros cómo las casas que hemos ido viendo, esto está primero que es curiosamente una gran nave, el resto, muchas de ellas tienen una línea, que luego estudiaremos, una línea trasera común, como si hubiera habido un diseño en que habría marcado el final de esas casas y luego sus jardines. Aquí tenemos este edificio, curiosamente es de los pocos que tiene una bodega o un sótano. Ahí empieza la calle Valientes, en esta pequeña placita creada. Tenemos la calle Valientes, que la seguimos en la lección siguiente. Bueno, y seguimos. Aquí tenemos otro resto descurioso, esta gran portada tan digna en el piso primero. No suele encontrarse con restos de estos capiteles. Es curioso cómo sería esta casa antes. Aquí hay una actuación moderna, que es austera, y seguimos. Fijaros que aquí aparece otra, restos como de vieja portada y otra fantástica portada, ¿veis? Pone año 1563. Claro, son capiteles muy parecidos a los que hemos visto antes. Y bueno, hay quien dice, bueno, usted está llamando palacios a casas. Bueno, una casa que tiene este portalón es sin duda un palacio. Bueno, fijaros el balcón, es genial. Ahí ya veis, ya aparece el antepecho. Y una preciosa ventana. Bueno, es una casa muy, muy bonita. Fijaros que a su lado, bueno, enfrente tenemos una casa más clásica del mundo isabelino, con estas grandes molduras, pero muy austeros las rejerías. La pena, como veis, los miradores de aluminio. Y al lado tenemos una casa de arquerías, que no estábamos encontrando ninguna en esta calle. Ya veis el resto de la portada, que perfectamente se podría sacar la piedra, porque es de piedra. Y, curiosamente, la arquería. La arquería, que es un elemento muy, muy importante en este Jerez, porque hay muy pocas. Habíamos contado hasta ahora, creo que 26 palacios de arquerías. Y ahora veremos cuántos más tenemos. Aquí tenemos enfrente la otra casa. Fijaros también qué bonita, con estos grandes miradores de madera, con todo pintado en blanco, la piedra, todo, y con este recerco tan fino en los huecos. Y también tiene un tercer piso. El tercer piso da una sensación de gran ciudad, pero la calle es muy estrecha para asumirlo. Aquí tenemos otra muy bonita, el color también le ayuda mucho, porque resalta mucho la piedra del balcón. Ya veis, la típica casa jerezana. Gran balcón sobre la portada y rejería. Rejería que se transforma a veces en mirador. Y ahí tenemos aún los restos para colgar los toldos o las persianas. Y fijaros que aquí se produce algo curioso, hay como un corte, un estrechamiento, como si aquí hubieras pasado algo. Ahora lo veremos luego al analizarlo. Aquí tenemos una casa muy importante, fijaros que es un cubo perfecto, donde casi en simetría perfecta ha colocado los balcones, las portadas. Es una casa muy bonita, simétrica, idénticas en sus dos portadas, y ahí tiene un elemento muy singular, un elemento añadido, como sería un paso diferente. Aquí empieza la calle Doctrina, que la seguiremos luego. Estamos en este punto. Fijaros qué casa tan cúbica en este punto tan interesante. Y fijaros, aquí es donde se había producido ese quiebro, y veremos que también se va a producir un cambio del eje de la calle Bizcocheros, indicando que aquí algo pasó. Aquí hubo una primera fase de la ciudad y a partir de aquí
todo cambió, se hizo más recto, lo veremos luego. Aquí tenemos la gran casa de la esquina, fijaros qué bonita, toda ella en sillería, fantástica, es pequeñita pero un verdadero palacio. Veis que para ser un palacio no hace falta ser muy grande, pero fijaros qué dignidad tiene. Y también curiosamente esta gran portada, que no sabemos si en origen hubo aquí otra parcela, con una ventana preciosa. Fijaros, parece casi un adorno neogótico mudéjar con ese otro elemento. Fijaros qué bonito. No sé cuál era la intención del arquitecto al hacer esto. Quizá plantear ahí como una pequeña torrecita. Enfrente tenemos una casa también muy blanca, muy cuidada y con una cornisa que no muy fina. No hemos visto cornisas así en Jerez, con estos pequeños, fijaros, capiteles jónicos que la rematan. Es curioso. Es una casita que tiene pretensiones de ser un gran palacio y lo logra. Estamos enfrente y al lado tenemos otra casa también con su elemento de portada, su reja, y fijaros cómo ahí parece insinuarse que hubiese detrás una arquería, una galería de arquillos que ha sido tapada. Muy probablemente sí, sea así. Fijaros el elegantísimo, esta rejería tan elegante frente a una rejería de balcón mucho más austera. Y que aquí probablemente hubo un tercer hueco. Y llegamos ya a la placita donde va a estar la iglesia de San Pedro. Como veis, es una iglesia muy bonita de fachada, con esta enorme torre espadaña, una portada fantástica, donde falta la figurita de San Pedro. Habría que tallar algún buen escultor que tallara en piedra un San Pedro. La iglesia estaba en ruina y se restauró por ese gran arquitecto que era Fernando de la Cuadra, y creemos que lo hizo muy bien, porque una iglesia que nos han contado que tenía unos pilares muy gruesos, porque estaba dividida en 3 naves, pues ahora es un espacio muy amplio, muy generoso. Y fijaros que tiene esa enorme rotonda con ese cupulín. Entonces es una iglesia muy, muy bonita. Vais a ver. Fijaros qué amplísima y qué generosa es. Ahí tenemos la figura de San Pedro, el primer papa, el altar y la luz que entra por... Es una iglesia muy bonita. Y aquí vemos, fijaros ahí, veíamos todo lo raro que pasaba, pero sobre todo vemos el quiebro de la calle. Es algo raro pasó. Muy probablemente hay una primera ciudad que llega hasta aquí, más tímida, y luego al ver el éxito que tuvo la repoblación de esta ciudad, se continuó hacia allí, cambiando un poquito la dirección. Un pequeño quiebro casi, que probablemente ni se dieron cuenta los que lo hicieron. Bueno, aquí hay que decir que la iglesia original estaba aquí, aún se nota este vacío, y que en el siglo XVIII ya se trasladó aquí. Entonces, fijaros, aquí hay una casita. Estas casas siguen la moda del regionalismo español, que aparece sobre todo con Primo de Rivera, un poco antes también. Tras la crisis española del fin del Imperio Español, hay unos años, parte con la generación del 98, de resurgir de lo hispano, de no hundirse. Y eso pone en valor la arquitectura popular española, y fijaros que se vuelve a poner en valor elementos que en parte son muy poco jerezanos, porque es un poco el ladrillo, las rejerías quizá un poquito exageradas, pero bueno, es lo que marca, por ejemplo, la exposición de Sevilla, el Parque María Luisa de Sevilla, el Hotel Alfonso XII de Sevilla, XIII. Es decir, es una arquitectura donde tuvo unos grandes arquitectos, pero que en el fondo no es que sea muy jerezana, pero produce edificios fantásticos. Ya veis, estos azulejos bellísimos. Hemos encontrado en Jerez varias casas de este estilo que enseguida destacan por sus colores, que son, podríamos decir, poco jerezanos. Aquí tenemos esta casa de la esquina, esa gran casa. Bueno, aquí vemos la calle Antona de Dios, con la gran rotonda de la iglesia de San Pedro. Aquí tenemos esta otra casita, ya veis que es también una casa muy clásica que forma la curva de la esquina. Y aquí es donde estaba la iglesia de San Pedro, la antigua iglesia de San Pedro, y aún se nota. Ahora nos sigue una casa, fijaros, muy, muy austera,
muy serena y de unas grandes dimensiones. Es un gran palacio, muy austero, muy sereno. Fijaros la rejería, qué bonita es, pequeños balaustres torneados, muy, muy bonita. Ha perdido parte estas peras de adorno, pero oculta un gran palacio. Es muy, muy puro, muy neoclásico. Aquí lo vemos en toda su dimensión, una pieza muy importante. Enfrente tenemos un palacio ya más romántico, con ese balcón ya más nuevo. Sigue otra casa con rejerías y ya veis con la aparición de nuevo de esa arquitectura un poco heredera de la arquitectura regionalista que se hacía en Sevilla, pero que llegó hasta Madrid y por toda España. Coincide un poco con la Renacença en Cataluña, la búsqueda de unos valores tradicionales. Frente tenemos otro gran palacio con fijaros aquí como la rejería ya ha sido absorbida por el mirador, pero fijaros lo asombroso que es. En una calle tan pequeña, tan estrecha, casi sin poder contemplar, no renuncia a sus pilastras y a sus columnas maravillosas. Esto hace que una ciudad como Jerez sea maravillosa, que es que aunque nadie lo pueda contemplar, es un verdadero palacio en una callejita tan pequeña. Frente tenemos una casa, tenemos aquí también con 3 pisos, que van formando, aquí veis ese gran palacio que hemos dicho, la casa de la esquina, y ya la casita de la esquina. Frente a otro gran palacio que vamos a ver. Bueno, aquí tenemos estas 2 casas más modernas, pero que han seguido la estética de Jerez. Y aquí tenemos este gigantesco palacio, uno de los más grandes de la calle Bizcocheros. De cierta manera parece que está anunciando que nos vamos acercando a calles de mucho prestigio. Ya veis la esquina en sillería y ya veis, fijaros los 2 pisos, los elegantes que son, los balcones ahí mucho más retraídos, la cornisa. Es impresionante, una calle tan, por así decir, tan oculta, tan aislada en sí misma, como es la calle Bizcocheros. Sabéis que Bizcocheros venía de los bizcochos que se hacían para los barcos para la travesía del Atlántico y del Índico y del Pacífico, porque todos eran mares españoles realmente. Bueno, ya habéis visto, perdonad, fijaros la secuencia de 2 balcones grandes y acompañado por balcones pequeños. Es un palacio de unas dimensiones extraordinarias. Fijaros, con su patio, fantástico, un edificio fantástico. Y te hemos visto desde el otro lado, que aparece una casita retraída, que quizás sea, no sabemos si será de los años 40, pero fijaros qué bonita es. Su rejería, las contraventanas que también ayudan muchísimo, y su pequeño farolito, y luego fijaros, una galería de arquillos muy, muy elegante, porque está flanqueada por estas pilastras. Esta arquitectura puede ser desde los años 30, que hay una vuelta al clasicismo, y que se retoma tras la Guerra Civil, hasta los años 50. Entonces puede ser en esas 2 lustros, 2 décadas. Sigue con otra casa que tiene enfoscado oculta. Aquí tenemos otra gran casa con un zócalo de piedra que quizá come un poco se come un poco este zócalo la elegancia del palacio. Pero fijaros que pilastras de nuevo, los huecos elegantísimos. Y aquí tenemos ya estas persianas originales, que sería muy bueno recuperar en Jerez estas persianas o los lonas de tela, algo que recordase cómo era el Jerez de esta época. Bueno, fijaros qué pieza tan bonita, otro palacio magnífico. Quizá aquí se podría haber sacado la piedra. Como veis, esta piedra no va muy bien con la piedra del palacio. Frente teníamos este otro, que como veis tiene aquí un pequeño torreoncito con su rejería. Llegamos al final de la calle, o al comienzo, esta otra casa, y estas trataremos cuando tratemos la calle honda y la calle larga. Aquí vemos el último palacio de esta zona, con esta portada muy alterada, con esta pequeña tiendecita
que ha perdido. Fijaros que esta tiendecita también está hecha con mármoles y que habría que conservar en caso de actuar, incluso las letras. Sería bueno una ciudad que respetase el comercio que ha tenido cuando tiene valor, como podía ser el caso. Ya veis que era un fantástico palacio también. No sé si pudo llegar a ser un palacio de arquerías. Podría ser, porque esta tipología se da en palacios de arquerías. Pero ya veis, una casa que restaurada quedaría fantástica. Bueno, nos despedimos ya de la calle Bizcocheros, que llega ya a esa encrucijada de calles de larga y honda en el centro neurálgico de Jerez. Ya veis que estamos en los puntos más vitales de Jerez. Y ahora vamos a ir recorriendo las calles del sur. Pero antes vamos a contar nuestra hipótesis sobre cómo fue el barrio de San Pedro. En nuestra opinión, este quiebro que tiene la calle Bizcocheros puede indicar que hubo una primera ciudad, pequeño arrabal, dibujado aquí, ligado a esta esquina de la ciudad califal. Aquí quizá hubo un arrabal que se pegó a la muralla, eso no está claro. La calle Honda puede significar, era un arroyo que bordeaba la ciudad, que actuaba como foso de la ciudad. Y entonces quizá al amparo de los dominicos, que se habían situado aquí, se crea este pequeño barrio. Yo creo que triunfó, fue un éxito y se amplió hasta aquí. El hecho de que esta calle no haya generado aquí caminos de salida indica que no había aquí una puerta de salida. Y probablemente indica que aquí había una muralla que envolvía o un cerco, que quizá las casas que se construían tenían la obligación de crear un cerco, porque no olvidemos que tras la Reconquista el peligro sigue existiendo durante casi 300 años. Muy probablemente luego a estas casas se les dieron sus jardines o sus espacios que luego acabaron siendo todos construidos. Yo creo que este fue el origen del barrio de San Pedro. Pero puedo equivocarme, pero es la impresión que me da la parcelación. Hay que pensar también que la iglesia original estaba aquí. Entonces era un pequeñito núcleo donde aquí sí que tuvo una puerta, pero al ampliarse se opta probablemente porque las puertas estén a uno u otro lado. Aquí la aparición de la plaza quemada, donde estaba el cementerio judío, puede indicar que efectivamente por aquí había una salida de la ciudad. Y si uno busca las alineaciones que surgieron después, lo que uno no acaba de entender es por qué ninguna calle, ni a sur ni a norte, coincide. Quizá porque se abrieron en distintas épocas las calles hacia el sur. Hay un historiador que opina que quizá el origen fue el barrio de San Andrés, pero en torno a la plaza San Andrés, con lo cual nuestra teoría habría que cambiarla. Pero ya veis que aquí sí que hay unas medidas que se van repitiendo y que a partir de aquí cambian. A partir de aquí las manzanas se hacen más anchas, también un poquito más descontroladas, pero fijaros que son diferentes siempre de las del sur, que tienen otras dimensiones. Entonces quizá aquí existe una fase primera que luego se amplió y aquí viene una fase segunda que fue ampliada con otras dimensiones. Pero es curioso que ninguna de las calles nunca coincida. Eso puede tener motivos militares, motivos de defensa o simplemente que el que trazó el sur no es el mismo que trazó el norte. En torno a algo donde sí creo que hay una medida para las casas que en cierta manera se intuye en las parcelas que vemos y que a partir de esa medida cambian ya la distribución. Aquí también se detecta un límite antes de llegar a la calle Arcos, es decir, primero yo creo que iban creciendo sin atreverse a formalizar la calle Arcos. Pensar también que, en mi opinión, tras la ciudad, la Reconquista, se forma el núcleo de San Miguel, que yo creo que ya existía aquí una fortaleza o un poblado más antiguo incluso que Jerez. Creo que se pudo formar porque aquí la calle indica como una muralla, quizá un pequeño núcleo en torno a San Francisco y aquí el núcleo de San Pedro. Y creo que a la larga, por supuesto, el crecimiento de todos ellos generó una pequeña muralla, una cerca, que está detectada por las plazas, por la Plaza de las Angustias, la pequeña placita esta en la calle Medina, el ensanchamiento en la calle Arcos, el estrechamiento en la calle Arcos. Yo creo que hubo una muralla que unió las murallas o los cercos de estos núcleos. Luego, por supuesto, San Miguel tuvo mucha más potencia que los demás y se desarrolló mucho más. Bien, pues ahora vamos a bajar por estas
calles. Bajamos por la calle Morenos. Esta es una casa más nueva. Aquí hay una casa como de los años 50. Fijaros qué bonito el zócalo de mármol, el ladrillo y sobre todo los huecos, los números, todo. Es una casa hecha con muchísimo cariño y que a pesar de no usar materiales de Jerez, pues fijaros la ventana tan generosa, tan bonita. Es una casa muy bonita. Es decir, en los años 50 también había grandes arquitectos. Y es una casa muy cuidada y que, bueno, al final es una casa jerezana. Aquí tenemos otra grande, enigmática, porque ha tapado la decoración de sus grandes ménsulas. Pero veis, probablemente tiene una portada de sillería y estos elementos también son sillería, pero ella ha envuelto todo en ese silencio, que es también muy enigmático, pero esconde sin duda una gran casa. Seguimos, vamos viendo un gran arco con un mirador, otro pequeña casa con su portalón y su moldura, con, ya veis, una barandilla más antigua. Esta no es de fundición, es de forja. Enfrente tenemos otra casa que recuerda a la anterior, pero esta muestra su decoración a pesar de haber sido pintada. Enfrente tenemos una muy curiosa. Fijaros que estos balcones se comienzan en el siglo como balcón neoclásico del siglo XIX, pero luego se usó muchísimo incluso hasta los años 50, siempre que se quería evocar una gran casa clásica. Y es una rejería muy bonita que no habíamos visto en Jerez hasta ahora. Tenemos una casa de los 50, 60, que tiene el detalle siempre de, no sé qué arquitecto era, juntaba los dos barrotes y le da una mayor elegancia y con ello conforma esta gran casa, esta calle Laurel, que puede indicar el límite de la primitiva ciudad que estamos hablando, la primitiva ciudad de San Pedro. Estas calles pueden indicar dónde acababa la ciudad. Seguimos, tenemos otras casas con los balcones isabelinos, más austeras, casas más modernas. Aquí otra gran portada, tapada, con sus contraventanas. Y vamos llegando al final. Aquí llegamos, otra casita, perdonar, que tiene un gran portalón oculto y el balcón típico. Y llegamos ya al final donde solo hay una casita que es esta, que también tiene esas preciosas cornisas y sus rejerías. Ahí la tenemos. Luego ya vienen casas más modernas y estamos llegando a la calle Arcos. Muy bien. Ahora vamos a la siguiente calle. Hemos seguido esta, ahora seguimos la siguiente calle, que es la calle Doctrina. Partíamos de aquí, aquí tenemos este gran palacio cuadrado con sus fachadas idénticas. Palacio fantástico. Seguimos y fijaros cómo aquí de repente baja la densidad, indicio de que muy probablemente aquí acababa la línea edificada de la primitiva ciudad y el resto eran jardines que se daban a esas parcelas. ¿Veis? Y esto coincide con esta zona de vacío. Ahí lo vemos muy bien. Muy probablemente estas eran las parcelas, hasta aquí llegaban y luego ya venían los jardines hasta la cerca. Aquí se ve muy bien. Esta es la línea que probablemente marcó el que dibujó la ciudad y luego muy probablemente daba jardines a las casas, se nota aquí, les daba jardines hasta llegar a la cerca, que sería una cerca muy sencilla, pero que podría actuar de muralla. Aquí veis, poquito, aquí se pierde un poco, pero yo creo que sí que se nota cuál fue la profundidad original de las viviendas en el primitivo núcleo de San Pedro. Y luego a la vez se dio a cada casa este huerto para que pudiera sobrevivir. Y esta sería, por tanto, el límite, que coincide con la calle Laurel que hemos visto antes. Y aquí, como veis, en este quiebro estaría probablemente el límite de la primitiva ciudad, que luego siguió ampliándose. Seguimos por la calle Doctrina, ya veis que son calles muy bonitas, muy tranquilas. Aquí tenemos otro maravilloso portalón y este gran muro indica que son espacios grandes. Aquí vemos ese otro límite donde quizá estuvo esa cerca que decimos, ese límite. Fijaros que la calle quiebra ya aquí,
¿Qué habrán visto estos muros, estas paredes? Seguimos. Otra gran casa de esas que estamos viendo tanto, con esas grecas que son muy típicas de un maestro, un arquitecto maestro de obras de Jerez. Seguimos. Otro precioso portalón. Que a veces cuando no hay alero ni hay nada, pero fijaros qué elegancia este contraste de la piedra y el blanco. Mirad qué bonita la bandilla, muy austera, pero con ese pequeño giro que tiene. Aquí esta arquitectura que claramente rompe un poco la silueta de la calle. Otra gran casa que se está oculta aquí. Fijaros la altura también de la planta noble. Seguimos. Otra gran casa, más antigua, con este portalón precioso y los muros olvidados. Otra, fijaros con esta secuencia de mirar qué bonito, friso de él, y sus rejerías que no han sido transformadas en miradores. Llegamos ahora a un conjunto de dos casas típicas del mundo isabelino, incluso ya posterior, con sus balcones en curva, sus áticos, y al lado tenemos otra, también preciosa, con sus miradores de madera, fantásticos, ya veis, y con su secuencia. Fijaros que siguen todas el mismo patrón, atreverse a volar un poquito más en la planta noble, y la planta última más bajita, más tímida, pero que también tiene sus gestos de balcones. Aquí llegamos a esa secuencia y llegamos ya a la calle Arcos, en este punto que recordáis, ya estaba aquí Correos, el teatro, era un punto singular, a pesar de que la altura de las casas no lo indicaba. Y ahora nos metemos ya por la última calle, por la calle Mora. Estas casas no vamos a tratar, porque las trataremos cuando tratemos de la calle Honda, los grandes palacios, y aquí entramos y ahí vemos el primero de ellos. A los qué elegancia. Solo con estos pequeños machones la casa cobra una elegancia, con este balcón que atrapa todas esas ménsulas, las contraventanas que ayudan también muchísimo, y luego estas persianas o cortinas o lonas tan clásicas de Jerez. Ya veis que es una casa muy, muy bonita. Al lado tenemos una con este estilo del regionalismo español, nuevamente de la época de Primo de Rivera, también muy rica, con nuevamente muy exagerados la rejería. En esta época la rejería se hace muy exagerada. Es la época en que se hace mucho mobiliario, imitando el Renacimiento español, que muchos habéis visto en casas. Pero bueno, ellos trataban de recuperar todo lo genuino español. Aquí tenemos una arquitectura moderna que, como veis, la pobre pues es incapaz de adaptarse, pero fijaros, es un arquitecto que hace unos portales fantásticos, muy amplios, muy generosos, casas con terrazas, mira el cariño con el que está hecho, el tema de la madera. Al final es un buen arquitecto, lo que pasa que llenó Jerez de cubos, pero eran viviendas muy interesantes, eran viviendas muy buenas, pero claro, era otra época, no se entendía, no se respetaba la arquitectura tradicional, se pensaba que lo bueno para Jerez era adaptarse ya, a incorporarse a los nuevos movimientos arquitectónicos, y dentro de esos pues es una arquitectura valiosa. Aquí tenemos una casa curiosa porque tiene estos recrecidos en los huecos. ¿Veis? Y lo mismo en la parte amarilla. Aquí enfrente tenemos otra gran casa. Fijaros qué bonito a veces cuando se pinta de blanco el barandao de los balcones. También da una gran elegancia, un gran contraste con la rejería. Fijaros qué casa tan bonita. Es una gran casa, es de mucho tamaño, 4 huecos nada menos. Bueno, casi 5 huecos, sí, con el hueco central. Aquí lo veis porque tiene miradores, rejería en los extremos. Una casa muy interesante. Y enfrente tenemos otra más pequeñita, pero también muy bonita. Fijaros cómo la contraventana hace muy rico siempre el hueco. No sé si es muy jerezana o no. Está claro que había ya palacios del siglo XVIII que la tenían. Muy probablemente se cree que este tipo de ventana nace en Mallorca, se extiende luego por todo el Mediterráneo francés, italiano, pero se cree que su origen pudo ser español. Y en Jerez está claro cuando se adapta
da una gran riqueza al hueco. Llegamos a otra casita. Fijaros que tiene elegantísimo estos detalles tan preciosos. Suelta la cornisa del hueco. Fantástica. Ya veis qué secuencia tan bonita de todas las casas de esta calle Mora. Aquí tenemos la calle Ánimas, donde estaba la iglesita de San Pedro original, y la calle Naranjas o Beatas Naranjas, por dos muchachas que eran muy caritativas, que vivían en esta calle. Frente tenemos otra casita muy clásica, y esta de la esquina, que es muy bonita, está toda muy pintada, y veis que recuerda a ese otro palacio que habíamos visto que tenía todas sus fachadas iguales. Aquí ya veis el gran balcón. Fijaros la ventana en celosía, qué elegancia da a la casa. Y que giramos y mirar la puerta de entrada. Una casa preciosa porque es pequeñita, es un cubo, pero está plagado de huecos. Fijaros, y todos los huecos son preciosos. Y ya enfilamos la calle de las Naranjas. Aquí tenemos el milagro de un niño enfermo, que su padre hizo que la cofradía pasase por aquí con la Virgen de la Amargura y el niño se curó. Es decir, es una casa testimonio de un milagro de la Virgen de la Amargura. Fantástico. Enfrente tenemos una pequeña con unas pequeñas molduras, y esto podríamos considerar que es una galería de arquillos. Es diferente, ya veis que es más moderna, pero bueno, en el fondo es heredero de esa. Fijaros también los balcones muy austeros, pero con esa curva típica del romanticismo español. Aquí seguimos y otra casa fantástica. Ya veis que hay casas ya aquí muy cuidadas. Da gusto cuando ya empieza una calle a recuperar lo que fue. Frente al gran balcón, otro portalón oculto, también probablemente de sillería, que esconde una gran casa. Y enfrente tenemos una con estos azulejos regionalistas y mirar los miradores con un levante de un piso. Al lado tenemos esta que toda ella está tiznada de blanco, pero que le da muchísima elegancia. Parece una gran casa inglesa. Frente teníamos esta también con un portalón, y fijaros, son casas muy importantes. Aquí tenemos la que decíamos, con el gran portalón. Las puertas también son muy bonitas en Jerez, cuando han recuperado su textura original de madera. Y fijaros, aquí ha pintado todo de blanco. Y eso también pues le da, a pesar de que sería probablemente moldura de piedra, pero bueno, le da una unidad y una elegancia. Y ya veis, solo este eje marcaba un poco el volumen. Otra gran casa con sus miradores originales. Bueno, fijaros cómo esta calle está empezando a ser de las más monumentales, la calle de las Naranjas. Aquí tenemos lo que comentábamos. Y las contraventanas, bueno, más que contraventanas, esto que también debía ser típico de Jerez. Estos elementos de madera que cerraban el espacio. Aquí tenemos otro palacio, ya acercándonos hacia el final, ya con sus ménsulas. Es impresionante Jerez. Se encuentra dentro de uno de este perfecto clasicismo, podemos decir clasicismo mediterráneo, en esta ciudad. Y ya llegamos hasta el final. Con otra gran casa, fijaros qué balcón tan largo y el mirador, qué bonito esta asimetría de balcón y mirador. El mirador, como veis, muy amplio también. Y esta también es muy bonita, fijaros, también el color le ayuda mucho y sobre todo estas molduras que envuelven los huecos. Y aquí acabamos con la casa donde nació Lora Tamayo, que ha sido restaurada, que la vimos antes de la restauración. Fijaros, una maravillosa, impresionante casa que culminaba. Esta rejería nace en el siglo XVIII, procede de Francia, donde utilizan
unas pretinas muy planas y quitan el barrote de pera español y hacen unas rejerías preciosas de flores. Y luego esto se retomó en la Belle Époque con rejerías en los 1900 y no habíamos visto en Jerez rejerías así, pero se ve que este palacio las usó. ¿Veis qué fantástico? Es una pena, en la restauración ha perdido parte de este tono de piedra que le daba una cierta categoría de antigüedad. Pero bueno, ha sido restaurado. También los miradores. ¿Veis? La restauración parece como si esto fuera falso, ¿no? Este tono es como si fuera... ha perdido un poquito ese pátina que le daba tanto prestigio. Ya la veis, una gran casa con la cual acaba esta calle de las Naranjas y que seguía aquí, que esto vimos, y ahí tenemos el teatro y la calle Honda, y aquí tenemos este curioso pino, tenemos este final de la calle de las Beatas Naranjas. Y bueno, con esto acabamos nuestra charla. No me ha dado tiempo a contar los palacios que hemos visto, os lo diré en la siguiente charla cuántos habíamos visto aquí. Pero yo creo que habrán sido quizá más de 40 palacios. Recordáis que estábamos ya en los 880, estaríamos ya más de 900 palacios y allí hemos añadido creo que 1 o 2 de arquerías. Os lo contaré, os daré las cifras en la próxima charla. Perdonad que no me he dado tiempo a hacerlo. Y muchas gracias.